Ok. Ventana, una pestaña, ¿no? Vamos a ver esto un rato súper rápido porque en sí, como les digo, las disertaciones las pueden ver, las ha hecho el señor ministro, el señor presidente y obviamente las, bueno, como es el autor del libro, las voy a explicar mejor. Lo que yo quiero hoy día es ver la formulación matemática, ¿no? El modelo económico, social, comunitario, productivo. Eh, este modelo surge a raíz de las necesidades, o bueno, de ver los resultados que ha tenido el modelo neoliberal que estuvo vigente durante varias décadas en Bolivia, ¿no? Desde el 85, o sea, desde la crisis de la UDP, de la hiperinflación, estuvo vigente y no tuvo los resultados deseados, ¿no? Obviamente, eh, no es que son, o sea, simplemente no quieren deshacer la economía y demás, o sea, obviamente quieren tener buenos resultados en los países que se implementan, por eso lo hacen, pero hay algunos países en los cuales no se los puede implementar, no es factible hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué características tiene el libre mercado, ¿no? El modelo neoliberal rige el libre mercado, oferta, demanda y demás, ¿no? El Estado simplemente es observador, un gendarme, o sea, no tiene participación activa dentro del funcionamiento y dinámica de la economía. Existe una alta dependencia, bueno, el modelo en Bolivia funcionó así, una alta dependencia de la demanda externa y eso, ¿qué genera? Que seamos vulnerables ante shocks de los precios de los commodities, ¿no? O sea, vale decir, si la economía se basa en la demanda externa, ¿qué sucede? Ante variaciones en los precios del petróleo, del gas, de los minerales, o sea, del oro, estaño y demás, al ser nosotros dependientes, y ojo, también creo que, exacto, complementado con el modelo primario exportador, ¿no? Al ser dependientes de esos, o sea, digamos, del petróleo y demás, y al bajar el precio, ¿eso qué nos genera? Que nos afecte negativamente, y como somos muy dependientes de la demanda externa, ¿verdad? Imagínense. Luego, economía centralizada en la iniciativa privada, o sea, se caracterizaba todo el sector privado tenía que ser el actor principal en la economía, ¿no? Dependencia de la deuda externa para la inversión, o sea, vale decir, para realizar inversión se dependía altamente de la deuda, ¿no? Y vean, el 67%, esto es un ratio, o sea, vale decir, la deuda era un 67% respecto al PIB en el 2003, wow, es un nivel alto, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué pasa? O sea, dicen, no, la deuda era así, ahora se ha duplicado en niveles nominales, ¿no? Se ha duplicado, eso no se niega, ¿no? Se ha duplicado, pero el PIB prácticamente casi se ha cuadriplicado. Y si vemos en ratios, no solo es verlo en niveles, hay que ver indicadores, incluso los mismos, el Fondo Monetario te dice, si no me equivoco, si está por encima, bueno, es saludable una economía si su deuda está entre el 30 y el 40%, no recuerdo ahorita bien. O sea, hasta ahí son los límites que tiene una economía para endeudarse, que sea 30 o 40% del PIB, ¿no? Ahora estamos por el 30, un poco menos, ¿no? Dependencia de organismos internacionales, ¿no? O sea, vale decir el Fondo Monetario, ¿qué nos decía? O sea, ¿cómo actúa el Fondo Monetario? Agarra, te presta una cantidad, bueno, te da un crédito, o sea, te presta al país, te dice, quiero ver, bueno, obviamente tú le tienes que devolver y demás. Ahora, lo que el Fondo Monetario hace es que te dice, mira, te presto con la condición de que me llegues a estas metas, esta tasa de crecimiento, esta reducción del déficit, porque digamos, la economía está en déficit, reducción del déficit fiscal, reducción del déficit, o sea, te da una condición de metas, ¿no? O en unas metas a las cuales tienes que llegar. Y lo que lo complementa, te dice, nosotros como Fondo Monetario sugerimos para llegar a las metas que nosotros estamos o condicionando, es que hagas esta política económica, hagas esto. Ahí está. Y antes se seguía esas recetas que te decía para supuestamente alcanzar sus metas, que nunca se las alcanzaba, ¿no? Política fiscal y monetaria eran inexistentes, ¿no? O sea, vale decir que había una alta dolarización en la economía, ¿no? Ahora, el nuevo modelo, el modelo económico social,
habla de una activa presencia y participación del Estado, ¿no? O sea, ya no es simplemente un observador, un gendarme, sino participa en la economía, ¿no? Además que es planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero, ¿no? O sea, vale decir que es, o sea, su participación dentro de la economía es bastante amplio, ¿no? Crecimiento en función a la demanda externa, te dice, ¿no? Bueno, perdón, a la demanda interna y externa, ¿no? Mitiga los efectos de los commodities, o sea, vale decir, antes era exclusivamente de la demanda externa el crecimiento, ahora no, se ha fortalecido la demanda interna y eso se puede ver, ¿no? En los, bueno, los datos que se tienen para el 2009 y demás, o sea, cuando ha habido crisis, ¿no? El 2013, 14, si no me equivoco, cuando cae de manera terrible, ¿no? El nivel de precios los precios del petróleo y como el precio del gas está indexado a este, uno diría, no, uf, va a haber crisis, todo esto. No, no sucedió eso. ¿Por qué? Porque se fortaleció la demanda interna. Sí, no se va a negar, se afectó algo a la economía, pero al haber fortalecido la demanda interna, ¿se acuerdan? Era consumo, inversión, gasto del gobierno, ¿verdad? Demanda interna. Al haber fortalecido eso, no ha sido el efecto tan catastrófico como unos otros creían, ¿no? El modelo es industrializador, ¿no? El Estado es promotor de la economía plural, ¿no? Estado privado, cooperativa y economía comunitaria, ¿no? A eso se lo conoce como economía plural. Igual lo vamos a ver dentro del modelo matemático. Generación de ahorro interno para la inversión, ¿no? Niveles sostenibles de deuda pública externa. Al 2018, lo que les decía, ese ratio de deuda entre PIB era del 19%. Vean, antes era del 67%. Terrible, ¿no? 2018, 19%. Las políticas económicas eran soberanas, o sea, las decisiones de políticas económicas las tomábamos nosotros. Bueno, las tomamos nosotros. Ya no seguimos las recetas que nos daban el Banco Central, perdón, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, ¿no? Recuperación de las políticas fiscales y monetaria y cambiaria, ¿no? Existe sostenibilidad fiscal y la bolivianización. Eh, aquello, ¿no? O sea, una economía altamente dolarizada prácticamente no tiene política monetaria, no puede, o sea, vale decir, el dólar, el Banco Central no puede controlar el circulante del dólar en una economía porque no es emisor de esa moneda, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, Ecuador no tiene, se puede decir, no tiene política monetaria, ya que es una economía totalmente dolarizada. ¿Qué más? Acá, en el sistema financiero, ¿no? Eh, antes el sistema financiero era a servicio del banquero, ¿no? O sea, el sistema financiero favorecía más a los banqueros, ¿no? Las entidades financieras, libremente tasas, bueno, todo esto, ¿no? Ahorita estoy viendo una presentación que en sí se enfoca en la regulación financiera, ¿no? Quiero ver más el modelo, ¿no? Esto es sistema financiero. Como les digo, tampoco quiero hacer énfasis mucho acá, sino en la formulación matemática. Esto sí es importante, que es la dinámica. El modelo como tal supone, igual lo vamos a ver matemáticamente, cómo se va a plantear esto. Existen dos sectores, el sector estratégico y el sector generador de empleos y de ingresos, ¿no? Acá está, sectores, el sector estratégico. ¿Quiénes componen al sector estratégico? Hidrocarburos, minería, electricidad, ¿no? Y al sector generador de ingreso y empleo, manufacturera, turismo, agropecuario, vivienda, comercio y algunos otros, ¿no? Estos son los dos grandes sectores que identifica el modelo. Ahora, lo que se hace, el Estado actúa como es un Estado redistribuidor de los excedentes del sector estratégico, ¿no? O sea, como dice la diapositiva, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Obviamente, no se hace de la noche a la mañana, se disminuye la dependencia, la alta dependencia existente del sector externo, de un modelo primario exportador. No es de la noche a la mañana, pero se logran resultados, es evidente. Entonces, la nacionalización coadyuvó en recaudar o bueno, en obtener los excedentes de este sector
generación de excedentes y el Estado los redistribuye, lo redistribuye una parte al sector generador de ingresos y empleo. ¿Para qué? Bueno, en el proceso de industrialización, ¿no? O también se lo puede conocer como el sector generador del valor agregado, este sector. Y por otro lado, lo redistribuye a los sectores más vulnerables, ¿no? ¿A través de qué? De las transferencias o como vemos en los modelos, de los bonos. El bono Juancito Pinto, Dignidad, Juana Zurduy, el bono contra el hambre, ahora podemos agregar y demás, ¿no? La ley de servicios financieros, ¿no? Promueve el desarrollo económico y social del país, ¿no? Junto con el decreto 1820, no recuerdo ahorita, el cual establece cupos y tasas, o sea, cupos de cartera mínimos y tasas de intereses máximas que el sistema financiero puede otorgar a los créditos productivos de vivienda de interés social y demás, y eso coadyuva en el crecimiento, ¿no? Eso yo incluso lo afirmo porque he hecho, bueno, hice, no sé si decir que lo he hecho o estoy haciendo, porque ya acabé la tesis, solo es cuestión de trámites, ¿no? Ahí demuestro, ¿no? Eso, que los cupos de cartera y tasas de interés efectivamente tienen un efecto positivo en la actividad económica y en el sector real, ¿no? Ha afectado eso positivamente en el crecimiento económico. Ya, hasta acá, digamos, podemos verlo, como les digo, igual esto lo expone el señor presidente, que en sí es un modelo y obviamente lo hace más a detalle y demás. En lo que yo quiero innovar es en ver la formulación matemática, ¿no? Generalmente no se la ve. Así que denme un par de minutos mientras coloco aquello, ¿no? Ok, creo que lo tengo encendido el micrófono, qué oso, ¿no? Ni modo. Ok, ahora sí vamos a ver la formulación matemática, vamos a ver hasta dónde llegamos. Tiene un alto grado de complejidad, les advierto, porque tampoco es un modelo eh, común, es de otro tipo, ¿no? Podemos, mientras borro la pizarra, o sea, explicarle, ¿no? Vamos a ver con el tema número 14, si no me equivoco, ¿no? Es complejo el modelo, muy complejo, es interesante, ¿no? No es un modelo un simple modelo, que todo es teórico y demás, tiene su grado de complejidad. Ya, ya. Tema número 14, ¿no? No me equivoco, es 14. Modelo económico, social, comunitario, productivo, ¿no? Modelo económico, social, comunitario, productivo. Ya como resumen, o sea, a ver, en la formulación matemática, a ver, ¿qué podemos decir? Formulación matemática, ¿no? Formulación matemática. Formulación matemática. En sí, el modelo que desarrolla, un modelo matemático, está basado en un modelo super predator. Los voy a anotar un modelo, una metodología super
predador, ¿no? Predator. Y la solución en el cual se llega a la solución para el sistema mediante ecuaciones, o sea, las ecuaciones tipo Lotka-Volterra. Eso es, digamos, en esa parte. ¿Qué más podemos ver? Lo que siempre, siempre, siempre es fundamental cuando vamos a ver un modelo. Supuestos del modelo. Bien importante, ¿no? ¿Qué supuestos maneja el modelo? Eso es bien importante. En cualquier modelo, no solo en este, en todos. ¿Se acuerdan? El de la IS, nivel precios rígidos a la baja, todo eso, ¿no ves? Del Mander-Fleming que hemos visto sus supuestos, todo eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los supuestos del modelo económico social comunitario productivo? ¿No? Existen solo dos sectores, ¿no? Lo que les decía, el sector, existen dos sectores. Existen dos sectores. ¿Cuáles son? El sector estratégico y el sector generador de ingresos y empleo, ¿verdad? Esos son los dos grandes supuestos. Ya estos los vamos a denominar como el sector X1 y el sector X2 dentro de la formulación, ¿no? Obviamente están en función del tiempo, pero lo vamos a quitar esto, ¿no? Por notación, para no hacerlo más larguito, ¿no? Depende, bueno, son dinámicos, ¿no? Segundo supuesto. ¿Cuál? Ambos sectores generan excedente, ¿no? O sea, ambos sectores existe generación de excedente. Ambos sectores generan excedentes, ¿no? Entonces, podemos decir que el sector 1 va a ser igual a xn1 más xe1. x2 igual a xn2 más xe2. Y alguien me preguntará, ¿qué es esto? ¿Exportaciones? No, no, no. Este es el producto necesario del sector y este es el excedente, ¿no? Todo esto son el producto necesario del sector, ¿no? Sea del sector estratégico o el generador de ingresos. Y este es su producto que lo tiene de excedente, ¿no? Excedente. Eso no está con prisa, peor sale, ¿no? 3. Creo que hemos hecho mucho énfasis en el ISLMPC. 3. El sector estratégico es exógeno, pero es decreciente. Y se define, ¿cómo se define? O sea, vale decir X1. 3. X1 es exógeno, pero decreciente, ¿no? Entonces eso implica que el excedente del sector 1, que sería el excedente del sector estratégico, ¿qué es A? Es igual a A sub 0 por, es un parámetro sub 0, E desneperiano menos, no recuerdo el nombre griego de esto, por T, o sea, va a decir que varía en el tiempo, ¿no? Y si uno le aplica logaritmos, ¿qué pasa? Si es un antilog, esto baja, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? O bueno, hagámoslo, convirtámoslo eso en tasa, ¿se acuerdan? Para convertir en tasa una variable yo le aplico logaritmo, ¿verdad? Logaritmo. ¿Qué pasa? El logaritmo de esto sería su tasa de crecimiento. O puedo decirlo así, ¿no? Variación del excedente del sector 1 entre el excedente
del sector estratégico igual a cuánto, a menos esta tasa, ¿no? Esto, o es igual, puedo decir, la tasa de crecimiento del sector, del sector, bueno, del excedente del sector estratégico, ¿verdad? Eso estoy diciendo. Estoy convirtiéndolo en tasa de crecimiento, ¿no? Ahora, el sector estratégico, bueno, esto ya hemos visto. El sector estratégico, esto. A ver, la cantidad de recursos naturales, o sea, como supuesto 4, resumiendo un poco, ¿cómo les puedo decir? Jorge Otelín te dice que el precio de las materias primas es igual a un parámetro tipo, no me acuerdo cómo es esto, 1 por RT. Y RT va a ser que la cantidad de recursos existentes, ¿no? Tiene relación inversa, ¿no? El precio demanda de materias primas tiene relación inversa con la cantidad de recursos existentes. ¿Tiene sentido esto? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, si en la economía, mientras más recursos hay, digamos, es como decir, es un aumento en la demanda, perdón, en la oferta, ¿verdad? O sea, digamos, hay una cantidad de manzanas dadas, digamos, aumenta justo la producción, o bueno, de pollo, aumenta la producción, hay más oferta de pollos en el mercado y disminuye, entonces el precio, ¿verdad? Y es lo mismo. Aumenta la cantidad de recursos, bueno, la cantidad extraídos, ¿no? Disminuye el precio de esos recursos, ¿no? Debido a la alta oferta, ¿no? ¿Qué más? Quinto supuesto, son varios supuestos que vamos a descubrir. A ver si alcanzamos al menos alguna solución. Es largo esto, la verdad. El excedente generador del sector generador de ingresos y empleos corresponde al sector privado. Que corresponde al sector privado es exógeno, pero creciente y se define, o sea, vale decir, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo esto, ¿no? O sea, que el excedente del sector 2, que sería el generador de ingresos y empleo, está compuesto por el excedente privado más el excedente, pero del gobierno, ¿no? Del gobierno, del sector público, ¿no? Fiscal. Ahora estoy diciendo que este es exógeno, pero creciente, o sea, va a tener una ecuación similar a esta. Eso decíamos exógeno, pero decreciente. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser B sub 0. ¿Qué notación vamos a usar? B sub 0 por E a la beta por T. Y si yo quiero sacarle otra vez logaritmos, si le aplico logaritmos, ¿qué pasa? Le aplico logaritmos, aquí ¿qué pasa? Esto es P, el sector privado también, ¿no? El excedente del sector estratégico, perdón, generador de ingresos y empleos privado, a variación, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a esto, ¿verdad? ¿Es antilogaritmo, logaritmo de una constante? No. El logaritmo de neperiano, esto va a ser E, se va, baja todo esto y como el tiempo es discreto, es 1, simplemente va a ser beta. ¿Y esto qué va a ser? La tasa de crecimiento del sector, bueno, de los excedentes del sector 2 privado, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna duda, pregunta, consulta o está todo claro? Estamos en el puesto número 5. Nos falta el 6, 7, 8. Wow, son hartos modelos, pero supuesto. Que ahorita los vamos a desarrollar. Los últimos ya son más. ¿Ok?
A ver, veremos el tiempo. Veremos cómo vamos en el tiempo. Hay todavía, hay tiempo, hijo. Al menos vamos a llegar más allá de los supuestos. Eso me alegra. Porque cuando estaba iniciando dije, creo que no la logramos. Bueno, creo que solo la logramos hasta los. Esto es importante. Todo esto más adelante lo vamos a ver. Es un poco complejito, como les digo, el modelo, pero es bien interesante. ¿Ok? Estamos en el supuesto 5, vamos al supuesto 6, ¿ok? Supuesto 6. El 6 te dice que el excedente del sector generador de ingresos que pertenece al Estado, esta es la palabra, el gobierno, le diremos Estado, una E de Estado, ¿no? Del Estado crece una tasa constante, ¿no? Y se la define por el mismo. O sea, vale decir que ya no vemos sino en niveles, sino en la tasa directamente. La tasa de crecimiento del sector, del excedente del sector 2, pero del Estado, una E, va a ser una tasa constante, que va a ser ROC, ¿ok? Igual, esto es igual a la tasa de crecimiento de los excedentes del sector 2 del Estado, ¿no? Este es otro supuesto, ¿no? ¿Qué decíamos del sector privado? Bueno, repasando un poco los supuestos. Del sector, el excedente del sector 1 es exógeno, pero es decreciente. Usted va a decir que su tasa de crecimiento es negativa, ¿no? Del sector 2, pero del sector privado igual es exógeno, pero tiene una tasa positiva, o sea, es creciente. Y este el excedente del sector 2, o sea, del sector generador de ingresos y empleo del Estado es constante, o sea, no es ni decreciente ni creciente, es constante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Supuesto 7, ya estamos acabando los supuestos. Ahora, acá lo que les decía no es tan así, ¿no? Acá los hemos visto a lo rápido para explicarles, ¿no? O sea, sí, ¿cómo se va a generar? Teniendo en cuenta es que esto lo genera que cambie el excedente total, ¿no? Porque es exógeno y este es exógeno y es creciente. Eso genera, decíamos, excedente privado del sector 2 es exo y creciente, ¿no? Eso genera un cambio en el excedente del sector 2 total. Y este está definido como, el excedente del sector 2 va a ser igual a ¿qué? X, que sería el excedente del sector 2 privado, entre paréntesis, elevado a la ρ puede ser 1, este es diferente, ¿no? Por X 2 del Estado elevado a la ρ 2, o puede ser a la 1 menos ρ 1, ¿no? Esto es ρ nomás, le llamaré. Y esto sé que ya lo han visto algo parecido y lo vamos a seguir viendo dentro del desarrollo de este modelo. Es una función del tipo Cobb-Douglas, una función del excedente del sector estratégico, del sector generador de ingresos y empleo, ¿no? O sea, cada parámetro, ρ y 1 menos ρ, ¿qué muestran? O sea, nos muestran la participación del excedente de cada excedente, o sea, de este excedente y de este excedente en el excedente total. Eso muestra, ¿no? Eso es lo que nos muestra, ¿no? Si le aplicamos logaritmo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué va a suceder? Apliquemos de logaritmo. Si le aplico logaritmo, esto se convierte en ¿qué? Tasa de crecimiento del excedente del sector 2, igual a ¿qué? Al aplicar logaritmo, todo esto se vuelve la tasa, ¿verdad? ¿Y cuánto era la tasa, si se acuerdan, del sector privado? Beta. Entonces, beta sub 0
beta sub 0, pero al aplicar logaritmos por regla va a bajar su exponente, ¿verdad? Por tau, no sé la notación cómo se llama, ¿no? En letras griegas. Logaritmo, esto está multiplicando, entonces lo sumo. Más, ¿cuánto era la tasa de crecimiento? Era un rho más gordito que es diferente, ¿no? Por tau. Por 1 menos tau en este. 1 menos tau, ¿no? Es diferente eso. O así lo haré. 1 menos por el gordito, ¿no? Eso sería. Ya esto, yo lo puedo llamar ¿qué? Beta 1, o sea, para no estar escribiendo todo esto. Beta 1, ¿qué sería? Entonces, la tasa de crecimiento del sector, bueno, de los excedentes del sector 2 total, va a ser igual a beta 1. ¿Y cuánto es beta 1? Tau por beta sub 0, que es la tasa de crecimiento de excedentes del sector 2 privado, más 1 menos tau, que sería, bueno, la participación en sí, por la tasa de crecimiento de los excedentes del sector 2 del Estado, ¿verdad? Es interesante esta parte. ¿Qué más? Ya estamos acabando los supuestos. Les dije, ¿no? Es medio larguito, desde los supuestos hasta larguito. Supuesto 8. La demanda interna es, como les decía, se ha fortalecido la demanda interna y es un componente muy importante en la economía, ¿no? Entonces, la participación de la demanda interna en el producto será constante, ¿no? O sea, vale decir, la participación que sería la demanda interna D, nomás lo voy a llamar, y el producto total es Y, ¿te acuerdan? Y igual consumo más inversión, más gasto, más exportaciones net. Esto era la demanda interna, ¿verdad? O sea, yo estoy diciendo esto entre esto, ¿no? O sea, es como decir, como el ratio. O sea, digamos, ¿qué tal si esto es 80%? ¿Qué te dice? El 80% de la demanda interna respecto al producto, ¿verdad? Y así. Esto, el modelo supone que es de minúscula. O sea, vale decir que es una que es constante. ¿No? Es importante. O sea, la participación de la demanda interna es constante en el modelo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La demanda interna será superior o igual al gasto del Estado redistribuidor. O sea, ¿te acuerdan? El consumo, inversión, gasto. La demanda interna es mayor al gasto del gobierno, que está diciendo, mayor, igual en un caso extremo, ¿no? Obviamente está en función del tema, del tiempo, ¿no? Y esta también le afecta a sí, mediante la inversión pública, salarios, transferencias, ¿verdad? Afecta positivamente a la demanda interna. Esto es un supuesto 9. Supuesto 10. ¿Cuál va a ser el supuesto? El Estado interviene en la economía mediante el gasto destinado a ambos sectores, ¿no? El supuesto 10 un poco es más, no lo podemos plasmar en ecuaciones, ¿no? Supuesto 11. En cada periodo el gasto del Estado se encuentra financiado en su totalidad por impuestos, ¿no? Sobre una parte del excedente capturado, ¿no? O sea, va a decir, no hay balance fiscal igual a cero. O sea, existe equilibrio, ¿no? En el balance fiscal. Eso se puede traducir en el supuesto 11. Supuesto 12 nos habla que el excedente de la economía como participación del producto será constante, ¿no? Lo mismo. Excedente total, o sea, tanto del sector 1 del 2 respecto al producto va a ser H, lo vamos a llamar, y es lo mismo, va a ser esto una constante. Listo. Hasta acá los supuestos del modelo, ¿no? Nos falta resolverlo, a ver hasta dónde llegamos. La resolución, nos falta resolver el modelo. Es interesante. Ya, ahora sí, desarrollo del modelo, ¿no? Sabemos que el Estado se preocupa por la producción
de cada sector de la economía, ¿no? O sea, lo que quieres alcanzar niveles de producción en cada periodo, o sea, tiene metas para alcanzar niveles de producción, o sea, tanto desde el sector estratégico como en el sector generador de empleo, ingreso, ¿no? Y vamos a suponer que lo logran, ¿no? Desarrollo del modelo. Desarrollo del modelo, ¿no? ¿Cómo vamos en el tiempo? Wow, 10 minutos casi que nos tomó, ¿no? Los supuestos. Wow. Decimos que existen metas de producción. Meta de producción del sector estratégico. Aquí meta de producción del sector generador de empleos, ingresos, ¿no? Y vamos a suponer que lo logra, o sea que es igual a la producción efectiva de cada sector, ¿ok? Ahora, entonces, se va a decir, mientras mayores sean los niveles de producción, o sea, va a decir, mientras se llegue a esto, o sea, mientras vaya aumentando la producción, ¿qué pasa? El Estado tiene mayores niveles, lo voy a borrar esta parte, de satisfacción. Ahora ya les estoy dando, digamos, una pista por dónde va una primera parte de la solución. ¿Se acuerda? Satisfacción, ¿cómo lo vendíamos? ¿En qué veíamos? El consumidor, ¿no? Te decíamos, quiere maximizar su utilidad, su nivel de satisfacción. Con esto, ¿qué maximizan, qué generan niveles de satisfacción? Estos bienes, ¿sujeto a qué? ¿Y eso qué era? Ahí está la solución, ¿no? Más o menos. Sería una función de utilidad del Estado en función a los dos sectores, sector estratégico y sector generador de empleo y ingreso, la cual lo mismo va a ser del tipo con Douglas, x1 a la alfa por x2 a la 1 menos alfa. Esta va a ser su función de utilidad del Estado, ¿no? Bueno, va a aumentar su nivel de satisfacción en función a la producción de los dos sectores, del sector estratégico y del sector generador de excelencia, ¿no? ¿Qué más? Esto va a ser sujeto a una restricción, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la restricción? Va a ser el gasto. El gasto va a ser igual al ingreso, a los impuestos, ¿no? Y los impuestos, ¿cómo era? O bueno, ¿cómo es? Es tita 1 por x1 más tita 2 por x2. ¿Por qué? Y uno me pregunta, ¿qué es tita 1? ¿Qué es tita 2? Bueno, los titas, eh, son algo así como propensiones, a ver, tanto tita es tita 1, tita 1, tita 2 es mayor a 0, pero menor a 1. O sea, vale decir, de los excedentes generados en el sector 1, un porcentaje, en este porcentaje, el gobierno se lo agarra, bueno, lo recauda, ¿no? Como ingreso, y el ingreso es igual al gasto, o sea, por eso decíamos balance fiscal en equilibrio, ¿no? Lo mismo del sector 2. De toda esta producción del sector 2, una parte se lo agarra el Estado, ¿no? Sabemos que aquí hay dos actores, ¿no? El privado y el estatal, ¿no? Bueno, el Estado. Por eso es que planteamos esta función de gasto. Esta va a ser la maximización de utilidad sujeto a esto, ¿no? Y eso ya es micro, lo debieron ver en micro 1. Maximizar sujeto a algo son dos bienes, en la restricción igual son dos, o sea, son dos bienes, canasta, no sé, como quieran decirlo, que hay que maximizar. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Armamos nuestro lagrangiano, ¿verdad? En el lagrangiano ponemos la función objetivo menos lambda, la restricción igualada a 0, ¿no? En este caso voy a poner x1 alfa por x2, 1 menos alfa menos lambda por, puedo decirle
tita 1 x1 más tita 2 x2 menos el gasto, ¿no? Esta sería que la restricción, vean, esto está igualado a 0, o sea, digamos, esto va a pasar a este lado y es igual a 0. Dormir bien y la granjean. Y ya sabemos el procedimiento, ¿no? ¿Cómo resuelve? Derivada de Lagrangiano respecto a x1. ¿Cuánto va a ser? Alfa por x1 por x2 a la menos 1 menos alfa, perdón, elevado a la 1 menos alfa, entre, o sea, acá, ¿qué sería? Al derivar le resto 1, ¿verdad? Alfa menos 1. ¿Y se acuerdan? Yo puedo bajarlo al denominador cambiando el signo de sus exponentes. Sería x a la 1 menos alfa, ¿verdad? x1, 1 menos alfa. Lo vuelvo a subir, va a ser alfa menos 1, ¿verdad? Menos lambda por, ¿dónde está x1? Acá, por tita 1 igual a 0, ¿no? Voy a hacer, esto puede ser ecuación 1, mi lagrangiano respecto a la producción del sector 2, ¿no? ¿Cuánto va a ser la derivada? 1 menos alfa por x a la x1 a la alfa por x a la menos alfa, ¿verdad? Aquí le resto 1 al derivar, se va. O puedo decir x a la alfa, pero en el denominador x2 a la alfa. Menos lambda por tita 2 igual a 0, ¿no? Es interesante, ¿no? Lo voy a borrar. Estamos resolviendo el modelo económico, social, comunitario, productivo. Voy a comentar. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Digo, esta es ecuación 2, digo, despejo lambda en 1 y 2, ¿ok? Voy a despejarlo. En 1, ¿cuánto sería? Lambda va a pasar al otro lado con positivo, y para despejarlo, tita va a pasar a dividir, ¿no? Lambda va a ser igual a ¿qué? Alfa entre tita 1 por x1 por, acá, ¿qué puedo hacer? Acá. Todo eso está multiplicando. Esto puede subir con signo del exponente cambiado, ¿verdad? Ah, no. Esto es así. Yo dije, ¿qué ha pasado? Esto es así. Derivada alfa. X alfa menos 1. Lo bajo al numerador con 1 menos alfa. Está bien, yo dije, ¿qué ha pasado acá? Está atentos, ¿no? X2, aquí sería X2 a la 1 menos alfa entre X1 a la 1 menos alfa, ¿verdad? Eso sería en la ecuación 1. En la ecuación 2, al despejar lambda, ¿cuánto va a ser? 1 menos alfa entre tita 2 por ¿cuánto? Por X1 a la alfa entre X2 a la alfa, ¿no? Estos son mis resultados. Ahora digo lambda igual a lambda. ¿Qué pasa? Alfa entre tita 1 por x2, puedo repartirlo x2 a la 1 por x2 a la menos alfa, ¿verdad? Sumo bases, bueno, mismas bases sumo con e. Abajo, ¿qué me queda? x1 por x1 a la alfa, a la menos alfa, ¿verdad? Todo esto es igual a ¿qué? A este otro, que sería 1 menos alfa entre tita 2 por x1 a la alfa entre x2 a la alfa, ¿no? Ahora sí resuelvo. Esto va a pasar con positivo. Bueno, va a pasar a multiplicar, ¿no? Acá va a pasar con x1 a la menos alfa. Esto con esto se va. Lo mismo acá. Esto va a pasar a dividir. Y al dividir
Mismas bases, sumo exponentes, alfa menos alfa, se me va. ¿Qué me queda? ¿Qué me va a quedar? Acá, x2 entre x1 igual a ¿qué? Esto va a pasar a dividir y esto a multiplicar. 1 menos alfa entre alfa, ¿verdad? Y luego, ¿qué más? Por tita 1 que está dividiendo pasa a multiplicar entre tita 2, ¿no? Ese sería un resultado preliminar al cual estoy llegando. O sea, vale, si hemos encontrado una relación, y vean, esto es constante, 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 vale, si la relación entre el producto del sector generador de ingresos y empleo dividido entre el producto del sector estratégico es constante, ¿no? Entonces esto digo que es una constante, ¿no? Hasta acá tienen dudas, preguntas, chicos. A ver, uy, ya no va a alcanzar, creo, el tiempo, ¿no? ¿Qué más está? Ah, ya, ni modo. Está interesante. Qué bacán. A ver, esperemos un poquito más, lo último. Y de ahí ya, ¿les parece? Les voy a pasar ¿cómo se dice? El cuaderno de investigación que está esto, ¿no? Obviamente está un poco más saltado, si algunas cositas lo da por hecho, o bueno, lo salta, y ahí tienen que meterle cabeza, ¿no? Qué bacano, nos ha pisado el tiempo. Horrible, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿O está todo claro? Todo blue, todo light. Ya, a ver, ¿qué más podemos ver acá conmigo? A ver, ya, súper rápido. Esperemos una partecita más. Con eso acabamos, porque igual ya es la una, hay que cumplir los horarios, todo esto, ¿no? Si utilizamos supuestos 6 y 7, ¿se acuerdan? Los supuestos 6 y 7, ¿qué nos decían del supuesto 6? ¿Dónde está? Supuesto 6 y 7. Nos decía que el excedente del sector 2 del Estado es constante, o sea, su tasa de crecimiento es constante. Y del 7 te decía que, bueno, veíamos la tasa de crecimiento del sector total, ¿no? Vamos a usar esos dos supuestos, ¿no? Entonces, o sea, vale decir, del sector 1, ¿se acuerdan del sector 1? El excedente, la tasa de crecimiento del sector 1 era menos no sé cómo se llama esta notación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Decíamos, el excedente del sector 1 es exógeno y decreciente, y por eso era negativo. Y el del otro que hemos demostrado acá, el excedente del sector 2, que era la suma del excedente, bueno, era la función, había una función de tipo Douglas del excedente privado y el excedente estatal, ¿verdad? Y habíamos llegado que esto era como tau 1 por beta sub 0 más 1 menos tau por rho, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y esto era igual a beta, ¿verdad? O sea, vale decir el excedente del sector 2, la tasa de crecimiento era beta 1, ¿se acuerdan, verdad? Y era la suma de eso. Al sacar logaritmos hemos llegado a esto, ¿se acuerdan, no? Ok, a ver, denme un segundo. Ok, entonces es importante saber que el excedente del sector 1 va a ser aproximadamente igual a ρ1 por
el producto, bueno, la producción de ese sector. Y que el excedente del sector 2 va a ser mayor o igual a tita 2 por el excedente. Ahora, ¿se acuerdan lo del gasto? El gasto era igual a qué, o bueno, en este caso vamos a decir menor o igual a ρ1 más por x1 más ρ2 por x2, ¿verdad? Esto era de aquí, más o menos sacábamos ¿qué? La restricción, o sea, sujeto a, cuando hemos resuelto, ¿no? La maximización de beneficios. Y esto es igual a ¿qué? Aproximadamente es igual al excedente 1 más el excedente 2. Producción 2 igual a excedente 1 más excedente 2. ¿Qué pasa si yo quiero verlo en el tiempo? O sea, quiero ver la variación en el tiempo. Aplico diferenciales o variación, igual a la variación del excedente 1 más la variación del excedente 2. Sí, yo creo que es pito más vemos y ya acabamos, ¿no? Los voy a subir en el Moodle. La resolución completa, hasta cierta parte se puede llegar así nomás a mano, y luego ya es un programa, se corre las ecuaciones datos. ¿No? Bien interesante el modelo. ¿Qué más? Ahora, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a dividir ambas ecuaciones entre el gasto del gobierno, entre G y entre G. Esto ya que se vuelve la tasa de crecimiento del gasto del gobierno. Yo lo puedo expresar así, ¿no? Tasa de crecimiento del gasto del gobierno. ¿Igual a cuánto? ¿A cuánto? A ver. Un poquito más abajo lo haremos. Vamos a hacer algunos artificios. Tasa de crecimiento del gasto del gobierno. ¿Igual a cuánto? Variación del excedente 1 más y variación del excedente 2, ¿verdad? ¿Entre cuánto? Entre el gasto, ¿no? Vean, voy a hacer un artificio acá. Voy a aplicar acá esta partecita, yo lo voy a dividir entre el excedente 1, pero al hacer eso también tengo que hacerlo en el denominador, ¿verdad? Entre el excedente 1. Lo mismo acá. Entre el excedente 2, el gasto entre el excedente 2, ¿no? Al hacer eso, ¿qué estoy hallando acá? Tasa de crecimiento del excedente 1, tasa de crecimiento del excedente del sector 2, ¿no? ¿Y cuánto es la tasa de crecimiento del excedente 1? ¿Dónde está? Esto, ¿verdad? Es menos esto, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre el gasto del gobierno, digamos, esto es la tasa, acá entre esto x de 1, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios. ¿Qué pasa con el excedente? Sube, ¿verdad? Hacemos directamente. 1 entre el gasto del gobierno, o sea, la tasa de crecimiento del excedente del sector 1 entre el gasto del gobierno por el excedente 1. Más, ¿cuánto era la tasa de crecimiento? Beta 1, ¿no? Beta 1 entre el gasto del gobierno por el excedente del sector 2. No sé si se ve, creo que se ve. ¿No? Se ve. Se ve. Ya estamos acabando. Aguanta. Bueno, lo que vamos a ver, el modelo nos da para hasta 3 clases, María. 5 si hacemos programación, pero no nos corresponde, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más voy a hacer? Voy a deshacer el gasto. ¿Se acuerdan? A ver, la tasa de crecimiento del gasto es igual a menos tasa de crecimiento por el excedente entre el gasto. ¿Y el gasto cuánto es? En sí, el gasto es esto, ¿verdad? Tita por el producto, pero ¿esto qué es? Esto es igual a ¿qué? O sea, ¿qué voy a decir? Ah, no, esto es
¿Cuánto es el excedente? Tita por producto. ¿Cuánto es el excedente? Aproximadamente, digamos. Tita por producto. Entonces, eso hago. En vez de gasto, tendría que poner tita por producto de ese sector, pero en vez de tita por producto del sector, que pongo el excedente como tal. La suma sería excedente 1 del sector 1 más el excedente del sector 2, ¿no? Más beta 1 por el excedente del sector 2 entre el excedente del sector 1 más el excedente del sector 2. Eso estoy haciendo. Ahora voy a hacer aquí un pequeño cambio de variable. Y hasta acá llegamos, ¿no? Estimosamente. Un poquito me alargué, mi culpa, en el modelo ISLM. Eso lo podríamos hacer más rápido. Mi culpa. Mala mía, ¿no? Va a ser igual, a ver, en conclusión, el gasto del gobierno, bueno, la tasa de crecimiento del gobierno va a ser igual a la tasa de crecimiento que es decreciente del excedente del sector estratégico por el ratio excedente gasto del gobierno. Esto yo lo voy a denotar con la letra U. Este sería el ratio. O sea, ¿qué porcentaje del excedente, de la suma de los excedentes, corresponde al excedente 1, ¿no? Más la tasa de crecimiento del sector 2, que sería del sector estratégico, del sector generador de ingresos y empleo, por el ratio de, o sea, qué porcentaje del total de la suma de los dos excedentes, del excedente de los dos sectores corresponde al sector 2, ¿no? Que lo voy a llamar B. Ese sería otro resultado de, eliminar, ¿no? Y ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que llegamos un poquito más. Un hito más vamos a hacer, que es 2 o 3 ecuaciones más. No va a pasar de esto. Hola. Ahora, ¿qué estábamos viendo acá? B, digo, U, ¿cuánto es? U, estamos viendo U, ¿verdad? U es igual a XE1 entre suma de excedentes, que eso era cuánto, el gasto, ¿verdad? ¿Qué hago? Aplico logaritmos, quiero ver la tasa de crecimiento, o sea, quiero ver si este ratio es constante. O sea, la participación que tiene el excedente del sector 1 respecto al gasto, si es constante o no. Por eso veo su tasa de crecimiento. Entonces el resultado va a ser U, la variación de U entre U igual a ¿cuánto? Logaritmo va a ser la tasa de crecimiento de esto, que sería, o bueno, a ver, sería XE1, la variación de XE1 entre XE, menos, porque está dividiendo, la variación del gasto entre el gasto, ¿no? Eso sería, digamos, hasta acá quería llegar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué implica esta ecuación? Que dice que la tasa de crecimiento de la participación del excedente del sector 1 respecto al gasto del gobierno es igual a la tasa de crecimiento del sector, del excedente del sector 1 menos la tasa de crecimiento del gasto del gobierno. Otra interesante conclusión a la cual estamos llegando con el modelo. Ahora sí, ya hemos acabado, chicos. No sé si tienen hasta acá alguna duda, consulta, pregunta. Uy, nos hemos pasado. Bueno, mientras piensan, estaré despidiendo. No sé si hay consultas, si no, qué bien que esto. Un gusto haber estado con ustedes en este taller. Lamento, ¿no? Lo de las 2, 3 últimas clases, haber movido los horarios, todo eso. Yo justo entré a trabajar una semana antes allá en el MED, el Ministerio, y no, justo a la unidad que me tocó momentáneamente, ¿no? Yo digo, momentáneo ahí para mí. No, justo estamos con el armado haciendo proyecciones de impuestos, del IT, del IWE, IVA, todo eso para hacer posteriormente el presupuesto, todo eso, ¿no? Y ha sido una semana fatal, fatal. Hoy día ya se hace la presentación de todo lo que hemos hecho al licenciado Montenegro, el ministro,
Y ya, tranquilos, ¿no? Eso fue, pero de todos modos fue un gusto, me alegra haber abarcado más de lo que estaba previsto 3 temas y pues ejercicios. Hemos abarcado 6 temas, ¿no? 3 temas más RM y SRM 4. Mandel Fleming 5. Mercado de trabajo y curva de Phillips sería 6, incluso 7, porque cada uno es un tema aparte, 6, digamos. Más este modelo, el modelo económico y social productivo, 7, ¿no? 7 modelos en vez de 3, más del doble, ¿no? Espero haberles ayudado, haber dado lo mejor de mí, no olvido eso, ¿no? Espero que todo lo que hemos llevado en este curso les sirva más adelante. Yo sé que sí, que haya habido una comprensión bastante alta de parte de todos. Fue un gusto y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Rox.